Rol decisivo, preponderante de cara a lo próximo que viene es Walter Ceballos, que aspira a ser gobernador de la provincia y que pretende ser el candidato de Cambiemos, y lo tenemos en línea. Walter, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alberto, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, estaba de alguna manera reflexionando respecto a este año con elecciones, que normalmente para los argentinos siempre cobra una relevancia extrema. Normalmente en casi todos los países es así, pero nosotros creo que deberíamos empezar a modificar de qué manera elegimos o cómo miramos a aquellos que son nuestros candidatos, porque si no vamos a después seguir quejándonos de aquellas cosas que se prometieron y que no se hicieron, y de las cuales nosotros también tenemos alguna responsabilidad, porque es como que a pesar de esa vicisitud, y te pongo un tema ya como para que lo hablemos, ¿no? Seguimos reiterando acciones, actitudes personales y demás. Es decir, creo que a veces no tenemos debida conciencia de lo que estamos votando. Después nos quejamos, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo ves vos esto de votar, ser elegido, en el caso tuyo, elegir, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Mira, Alberto, yo veo que estamos en una... Estoy como sintiendo un eco. Ahí te lo va a mejorar yo veo como que estamos en una situación en donde la democracia está en deuda con una gran cantidad de argentinos y sanluiseños. Nosotros llevamos 36 años de la democracia recuperada. La mayoría de los argentinos, la amplísima mayoría de los argentinos, defendemos el sistema democrático donde el pueblo elige a sus gobernantes, pero también es cierto que hay como una anomia de la sociedad a involucrarse en las cuestiones que tienen que ver con las decisiones políticas. Hay como una anomia a involucrarse en los partidos políticos, a involucrarse en las discusiones políticas, a involucrarse en las decisiones públicas. Inclusive los mecanismos de democracia semidirecta, que la provincia de San Luis fue una de las primeras provincias argentinas que la incorporó al texto constitucional, tampoco están generando demasiado nivel de adhesión y de participación cuando no son obligatorias. Sí. Y me parece que esto nos genera, a los que pensamos, actuamos y tenemos responsabilidades políticas, un gran desafío. Segunda consideración. Creo que la política argentina, y esto me involucra, peligrosamente en los últimos 15 años se ha acercado a dos conceptos que me parece que no le hacen bien a la institucionalidad y a la búsqueda de los comunes denominadores que debe tener una sociedad, más allá de respetar las identidades partidarias, ideológicas de cada uno de nosotros. El primero es de las antinomias. Sí. En vez de hacer política proponiendo tu propia idea, hay mucha gente que trata de generar su identidad política poniéndose en contra de las ideas o de las acciones de otros. Sí. Entonces la cosa de la antinomia es distinto a la diversidad, porque la diversidad es: Alberto Trombetta piensa y dice y hace esta cuestión, yo no estoy de acuerdo porque yo, Walter Ceballos, creo que sobre esa cuestión yo pienso de esta manera y haría esta acción de política pública. Es decir, ahí estás involucrando, déjame decirte algo, estás involucrando únicamente a la clase dirigente, digo, en este... No,
no solamente la clase dirigente, porque lamentablemente hoy estamos muchas veces, la sociedad termina eligiendo más, primero, elige al menos malo, y muchas veces termina votando más en contra de que a favor de. Sí. Eso es la antinomia. Está bien. Eso es la antinomia, es lo que se conoce. Está bien, coincido. Como la grieta. Sí. ¿Está bien? Y yo no conozco, Alberto, ninguna sociedad del mundo que funciona así, que le haya ido bien con las antinomias. Está bien. No conozco ninguna sociedad del mundo que le haya ido bien con las antinomias. Bueno, pero esto lo hemos construido nosotros, Walter, Digo, es decir, por supuesto. Si nosotros somos responsables de esta situación. Acá, digo, en general, cuando digo nosotros, me refiero a ustedes, a mí, a los a todos los que de alguna manera tenemos que ver con esto, ¿no? Pero por supuesto. Porque somos los que fomentamos este tipo de cosas y somos los que de alguna manera, promovemos. Es mucho más fácil conseguir adeptos a la antinomia que conseguir adeptos al acuerdo, que conseguir adeptos a la idea. Sí. Es mucho más fácil convocar por la antítesis de la negación de tal o cual que convocar a favor de una idea propia. Pero esta situación de la profundización de las antinomias nos ha llevado a que hoy tengamos una democracia de muy baja calidad. Tenemos un debate político de muy baja calidad. Porque a lo mejor puede sonar hasta peyorativo, pero yo quiero salir de esta lógica que casi tiene más que ver con el marketing que con la idea. No, pero yo te lo pido, por favor, lo tienen que empezar a hacer, háganlo. Además, la gente lo está demandando. Lo estamos haciendo, lo que pasa es que la verdad, sí. Yo sé que es mucho más difícil, pero tampoco a esta altura de mi vida política yo no me voy a salir de lo que creo, de las ideas que he defendido toda la vida, de aquella máxima que nos dijo Alfonsín a nosotros en 1984, que la política es diálogo o es violencia, que las diferencias no se deben convertir en antinomias porque las antinomias terminan llevando a acciones irracionales que no le hacen bien a nadie, que cuando uno está en el gobierno debe ejercer el gobierno desde la lógica de la ética de las responsabilidades, pero que cuando uno está en la oposición también tiene que saber que hay un límite al ejercicio de la oposición para que quien está en el gobierno pueda concluir su mandato y ser reemplazado por una mejora, no reemplazar al que está en el gobierno porque le va mal, y entonces cada día en la Argentina terminamos reemplazando gobiernos de puntos de inicio que son peores que cuando inició el gobierno que reemplazamos. Digo, me parece que tenemos que cambiar esta lógica de los menos malos para tratar de orientarnos hacia el futuro a la lógica de los mejores. Vamos a hacer esta división, Walter, porque me parece que es importante. Hablemos del tema nacional, lo agotamos y después hablemos del tema provincial. Yo no tengo ninguna duda, por ejemplo, ¿no? Digo, que a nivel nacional la gente en la última elección votó porque quería que se fuera el kirchnerismo y la alternativa pareció siendo Macri, pero si hubiera sido otra, hubiera sido otro al que hubieran votado. Sí, la alternativa fue Cambiemos. Cambiemos, perdón. La alternativa fue Cambiemos. Dentro de Cambiemos, sí. La mayoría de los argentinos que eligieron Cambiemos, en agosto del 2015 eligieron a Macri, pero permitime esta digresión. Los no pro que constituimos Cambiemos, al menos hablo por los radicales, sí. Impulsamos, trabajamos y logramos la constitución de Cambiemos, no lo hicimos para que tal o cual fuera presidente. Estoy de acuerdo, sí, está bien. Lo hicimos para construir
un equilibrio al sistema político argentino, lo hicimos para construir una alternativa a lo que ese momento expresaba el kirchnerismo, pero también lo hicimos para constituir una coalición política. Sí, pero después renunciaron, Walter, después renunciaron a todo. Mira, a ver, si hay un tipo que ha sido testigo de la construcción de Cambiemos, y vos lo sabés mejor que yo, o por lo menos vas a ratificar que este comentario que voy a hacer es cierto, he sido yo, porque durante un montón de tiempo te he sacado a vos, a Sanz, a todos los que de alguna manera contribuyeron a la constitución de Cambiemos. Ahora, después después de haber contribuido, después de haberla logrado, haber inclusive ayudado, porque sin el andamiaje territorial de la Unión Cívica Radical, Macri nunca hubiera sido presidente. Al poco tiempo renunciaron al rol, le entregaron el poder a Macri, y Macri terminó haciendo cualquier cosa porque Macri no sabe. Es decir, esa es la realidad. Los que sabían eran ustedes. No sé si sabíamos nosotros. Bueno, no sé, digo, pero lo que sí le entregaron toda la potestad a Macri, y mirá cómo nos está yendo, horrible. Ese es tu comentario, yo lo respeto. No, pero si no estoy para pelear con vos, estamos hablando. Si no pelear, digo, terminemos con esto de pensar distinto, pelear. Porque no, por eso digo, no. Discutir ideas. No, si yo con vos discuto ideas y me encanta, además. Digo, si hay un tipo con el que me gusta hablar es con vos, ¿sí? Yo reconozco, y la mayoría de los radicales así lo entendemos, que la expectativa de los radicales de constituir una coalición política estable no la hemos logrado. Cambiemos fue una exitosa coalición electoral, y me parece que por una posición del presidente de la Nación y de sus colaboradores más cercanos, no hemos logrado hasta la actualidad convertir a Cambiemos en una coalición política de gobierno. Y además te voy a decir más, yo soy de los que creen que Cambiemos también tiene que prepararse para el supuesto caso que el pueblo argentino le otorgue el lugar de oposición. Claro. Porque si la Argentina no logra salirse de las personas, la política no se hace con personas. No se pueden endiosar personas, ni de un lado ni del otro lado. Hay dos cosas que me parece que tenemos que recuperar: el debate de las ideas, sí, la búsqueda de los acuerdos, y terminar con la grieta. Si nosotros seguimos cavando zanja en vez de construir puentes, la Argentina dividida nos va a ir cada vez peor. Y en San Luis también. Sí. Porque no hay salvadores. Somos todos seres humanos, con acierto y con defecto. Algunos serán más capaces que otros, algunos tendrán más suerte que otros, algunos tendrán mejor visión que otros. Pero no dogmaticemos la política, porque eso es fanatismo. Sí, estoy de acuerdo. Y cuando uno cae en el fanatismo pierde la razón. Ahora, déjame decirte esto, ya que tocaste el tema San Luis, ¿sí? Normalmente, o muchas veces la oposición se ha plantado frente a cualquier elección diciendo nosotros nos oponemos a los Rodríguez A, y con eso, bueno, cabalgaron. Me da la sensación a mí que hoy la gente está demandando de ustedes, digo de la oposición, de vos. El otro día lo hablaba con el gringo Borino y él coincidía conmigo en que sean capaces de construir y exponer para que la gente sepa que no solamente se oponen a los Rodríguez, sino que además tienen una idea para desarrollar que es diferente y mejor. Sí. Te lo voy a sintetizar. Yo voy a ser precandidato a gobernador. Sí. Y no me vas a escuchar hablar ni en la primaria, ni en la general, ni una sola palabra, ni un solo apellido, ni de personas,
ni del pasado. Me parece hiper saludable. Creo que los sanluiseños tenemos que tener un diagnóstico de cómo nos ha ido en estos 36 años. Y ese diagnóstico que nosotros lo hemos hecho, lo hemos venido haciendo desde febrero del año pasado, ese diagnóstico tiene cosas exitosas y tiene cosas erróneas. Desde esa plataforma de nuestra realidad de hoy, yo lo que quiero discutir es el futuro. Claro. Y quiero discutir cuáles son las ideas que proponemos cada uno de nosotros, cuál es el método para convertir esas ideas en acciones y por qué esas ideas y esas acciones van a ser más exitosas para los sanluiseños del San Luis que estamos viviendo hoy. Yo no quiero discutir personas, no quiero caer en las antinomias. Claro, está perfecto. Quiero salir de esta lógica que puede ser muy efectista para una elección, pero que no sirve para resolver los graves problemas que tenemos. Y si nos... A ver, el trabajo que van a tener tu nieta... Gracias por el comentario. Te felicito por eso. Gracias por el comentario. Y el que va a tener el nieto o la nieta que todavía a mí Dios no me ha dado, no lo conocemos hoy. Claro. Y los que queremos hacer política en serio tenemos que prepararnos para decirle a la sociedad que este mundo está cambiando a velocidades de la tecnología y que si nosotros no concertamos una revolución educativa que oriente a la demanda que tu nieta va a tener para trabajar de acá a 18, 20 años, las vamos a dejar o con la necesidad de irse del país, si pueden, o con la necesidad de sufrir, vivir en un país, en una provincia subdesarrollada. Me encanta escucharte decir eso, ¿sabes por qué? Porque la realidad que vos estás analizando es la que inexorablemente nos va a tocar vivir. Por lo tanto, cualquier otra discusión que hagamos es inválida. Nosotros tenemos una tendencia a discutir cosas que el tiempo después las transforma en una realidad inexorable. Y cuando digo inexorable, digo inexorable. Nosotros alguna vez discutimos si estábamos en contra o no de la globalización. ¿Te acordás? Es decir, no, porque yo estoy en contra pero son cosas que son... Estoy en contra del cambio climático. ¿Qué sé yo? Cosas inexorables. Hay cosas que van a pasar. Hay un montón de trabajo, y vos que sos un estudioso de esto lo sabes mejor que yo, hay un montón de trabajos que en los próximos 20 años el mundo va a demandar que hoy no existen, ni los conocemos. No solamente que no existen, que no los conocemos. Claro, digo, por lo tanto, si no nos preparamos para eso, para un mundo con esta dinámica, estamos, ¿sí? Me parece saludable lo que decís, ¿sí? La producción automotriz de la República Argentina, si uno compara con 10 años atrás, hoy produce el 40% más de automóviles por año en promedio, sí, con un 37% menos de empleo. ¿Por qué? Porque incorporó la robótica. Claro. Inexorablemente la competitividad mundial te lleva a discutir que si vos le querés vender al mundo, porque vender para adentro solo no alcanza, a veces los argentinos tenemos la tendencia a creer que nosotros somos el ombligo del mundo. No lo somos. No llegamos a ser el 1% del Producto Bruto Mundial. Sí. No llegamos a ser el 1%. Entonces, esta cosa que nos viene... Te voy a plagiar las cifras. Es decir, nuestro país aumentó 40% de la producción automotriz y utilizó un 37% menos de mano de obra. ¿Es así? Así es. Bien, perfecto. Sí, eso incorporó la robótica, está claro. Y eso, a ver, cuando vos mirás, por ejemplo, la producción, ¿por qué China tiene los precios que tiene, por ejemplo, en la producción de telas? Claro. En general, en la producción textil. Porque pagan salarios más bajos que la Argentina, sí, pero también porque emplean muchísima menos mano de obra y muchísima más tecnología. Claro. Y esto que se dan los automóviles, que se dan las telas, también se dan los caños,
también se da en los plásticos, también, y se va a ir dando cada vez más. Cuando vos mirás los países que les ha ido bien, los países del sudeste asiático, los países de Europa del Este, cuando vos mirás Canadá, sí. Uno tiene que aceptar esto. Mirá, ayer en el bar de negocios había un título que nos plantea un gran debate: o nos adaptamos o nos quedamos atrás. Esta es la disyuntiva de la cuarta revolución industrial. Este es el gran desafío que tenemos que tener nosotros para gobernar San Luis. Sí. San Luis tiene una posición geopolítica fantástica. San Luis es la única provincia argentina que colinda con otras 5 provincias. No hay ninguna otra provincia argentina que tenga 5 provincias vecinas. San Luis tiene una posición de equidistancia con el océano Atlántico y con el océano Pacífico. San Luis está en el centro de la República Argentina, tiene casi equidistancia de La Quiaca que de Tierra del Fuego. San Luis tiene un potencial de infraestructura, tiene un potencial de recursos humanos, que te doy otro dato. Sí. Nosotros, a la actualidad tecnológica de hoy, nuestro recurso humano industrial está perdiendo profesionalidad, está perdiendo capacidades, porque la curva de pérdida de capacidades del hombre que trabajó 18 años en una industria y se quedó un año sin trabajo, en ese año sin trabajo perdió el 50% de las capacidades que había adquirido en los 18 años que trabajó en la industria. ¿Por qué? Porque la curva de actualización tecnológica de la producción industrial es 3 veces superior en el cambio. En un año cambia por 3. Entonces, lo que te quiero decir es que yo lo que voy a tratar de aportar a este debate es la visión y ideología del partido en el que milito de siempre, que es la Unión Cívica Radical. Voy a tratar de aportar una mirada de futuro, con una propuesta enmarcada en lo que creo que San Luis tiene que ser y puede ser. Sí. Y también hay que decirlo, porque la gente está muy cansada de los salvadores de las elecciones, que son los fracasados en el gobierno. Estos logros no son de la noche a la mañana. No tenemos la posibilidad de que de un día para el otro generemos todos los puestos de trabajo que nos faltan, que son miles. No tenemos la posibilidad, si no nos ponemos de acuerdo en comunes denominadores, de lograr que tu nieta o mis nietos tengan una educación que los potencie a la Argentina del 2030, del 2040, que está a la vuelta de la esquina. Sí. En la vida de las personas es mucho tiempo, en la vida institucional es nada, 10 años, 20 años, es nada. A Noruega, por ejemplo, claro, el cambio educativo le lleva hace 21 años para conseguir los resultados que están consiguiendo ahora países como Noruega, como Finlandia, en la calidad de la educación. No es que el cambio, viste, hoy se me ocurrió la idea, mañana cambio el organigrama y pasado tengo el resultado. Pero en ese sentido, Walter, digo, vos que tenés aspiraciones de gobernar la provincia, en San Luis estamos en una situación ventajosa comparativamente, porque por ejemplo tenemos un desarrollo informático. Vos tenés que haber visto, como yo, una publicidad de Schiaretti en Córdoba, donde él anuncia con bombo y platillo que va a haber interconectividad de toda la provincia de Córdoba. Y aquí a los cordobeses les creo poco. Bueno, pero él está planteando algo. Son cordobeses y peronistas, les creo menos. Así que publicidad de Schiaretti no las veo. Guarda con eso, que mucho peronismo de Córdoba en su momento ha contribuido para que el radicalismo sea lo fuerte que es en Córdoba. Pero ese es un mérito de los radicales. No, claro, está bien, está muy bien. Te digo que sí. Ayer encontré una publicidad sí, de el responsable
que me interesa sinceramente, no por un desprecio a los no, cordobeses, sí, ni mucho menos, fue una chanza. Pero digo, ayer estuve viendo un video y una publicidad de la agencia de noticias de la provincia sobre cuánto ha evolucionado el ancho de banda en la provincia de San Luis, en lo que es la autopista de la información, y en cuánto ha evolucionado la cantidad de kilómetros de fibra óptica en la provincia. Por supuesto que esto es una buena condición necesaria. Ahora, si nosotros toda esa infraestructura digital no le ponemos docentes que estén preparados, alumnos que tengan preparación, que tengan lógica, que sepan las cuestiones de la inteligencia artificial, que digo, es una muy buena infraestructura que no la podemos usar solo para ver películas. Pero por supuesto, digo, pero por ejemplo, las escuelas generativas, y ya nos vamos metiendo en distintos temas, pero tienen que ver precisamente con el uso de la tecnología y el uso de aquellas herramientas que está demandando el mundo de hoy. El Hospital Central, que se está construyendo allí al lado de Terraza del Portezuelo, va a tener la más alta tecnología de punta. Va a haber, de hecho, robots que se van que van a realizar, bueno, que son lo más evolucionado dentro del diagnóstico y de... Lo voy a inaugurar yo, Alberto. Bueno, bienvenido, y me encanta que tengas ese optimismo, Walter. Para eso, o por eso te llamamos, porque sos un tipo optimista y que además está dispuesto a hacer cosas. Además te voy a decir algo, está bueno, y esto no es por lograrte la píldora, está bueno que vos seas precandidato a gobernador, te lo digo sinceramente, porque vos vas a proponer esto. Debatamos ideas, debatamos cosas, es decir, salgamos del chicaneo personal por cuestiones que en realidad no le importan a nadie y empecemos a pensar cómo hacemos para construir o para seguir construyendo una provincia que indudablemente es diferente a todas, porque esta provincia, te guste o no te guste a vos, es diferente a todas porque tiene un montón de ítems en los cuales los números son... Sí. Para mí, yo todo lo que soy, lo que pueda hacer hasta que me muera, me lo dio San Luis. Me lo dieron mi padre y San Luis. Claro. O sea, para mí San Luis es la mejor provincia. No, pero no me refería... Con la mejor geografía, la mejor belleza, la mejor gente. Yo creo, el pueblo lo decidirá, que con todas esas fortalezas que tenemos en San Luis, deberíamos estar viviendo mejor. Y voy a proponer un programa de gobierno para que los sanluiseños nos encaminemos de nuevo al desarrollo. Además, ¿sabes cuál es el tema? Que si vos propones eso, el candidato del oficialismo, que seguramente va a ser Alberto, te va a proponer otra cosa y se va a generar un debate que va a ser superador, como otras veces donde vos tuviste la posibilidad de competir. Digo, cuando fuiste candidato a gobernador, siempre propusiste alternativas que la gente las entendió como vale y de hecho te votó. Por ahí no te alcanzó para ser electo, pero estuviste muy cerquita. Digo, 2 o 3 preguntas para salirnos de esto que es superador, pero que tienen que ver con la cuestión coyuntural. ¿Te sorprendió el adelantamiento de las elecciones? No. Yo sabía que iba a haber una fecha distinta. Me parece que el gobernador de la provincia también tiene la mirada puesta en la cuestión nacional y quiere adecuar las fechas provinciales a lo que él cree que le puede ser más favorable para alguna discusión nacional. Eso desde el análisis político, no, la verdad que no me sorprendió. Yo estaba convencido que iban a ser anticipadas y estaba convencido que iban a ser anticipadas de manera tal de que el cronograma electoral nacional iba a empezar a cumplirse como va a ser después de las elecciones provinciales. En el caso de Cambiemos, Walter, Cambiemos tiene, en el caso de avanzar Cambiemos, tiene un candidato que es Poggi, que ahí sí, voy a abrir un paréntesis, él planteó que él no va a ir a ninguna interna con nadie.
¿sí? Que no, por ejemplo, si le tocara en una interna con vos, él no iría. Una interna que él es candidato a gobernador, que es el que más mide. El otro día, que acá Alejandro dijo acá en la radio, que él creía que Poggi debería ser el candidato a gobernador, pero que si hay otros que tienen aspiraciones como vos, él creía que debía hacer interna, más allá de su gusto personal o de su mirada particular. Digo, ¿cómo ves el escenario dentro de Cambiemos? Porque está Bartolo, que también quiere ser candidato a gobernador. Ponce, que seguramente también ha dicho que quiere ser candidato a gobernador, debería, cotejar esa posibilidad en el marco que ustedes le ofrecen. Yo te digo qué es lo que yo estoy convencido. Estoy convencido de dos cosas. Primero, que hay que hacer una convocatoria a todos los espacios políticos, gremiales y sociales de la provincia de San Luis, que coincidimos en que es necesario cambiar. Y cuando digo cambiar, no es solo cambiar las personas que gobiernan. Cuando digo cambiar, es cambiar las ideas para gobernar la provincia. Y entonces acá viene el segundo tema. Una convocatoria amplia a todos, ponernos de acuerdo en un conjunto de objetivos para el cual nos juntamos, y dentro de ese espacio plural y dentro de esos objetivos comunes, yo creo que todos aquellos que aspiren a representar a ese espacio plural y a esos objetivos comunes, tenemos que estar dispuestos a someternos a la vía democrática, donde el pueblo que quiere cambiar San Luis venga y con su voto elija quién él considera que es mejor, quién tiene las mejores ideas, quién tiene las mejores capacidades, quién tiene la mejor visión. Y yo estoy dispuesto a someterme a ese proceso. A ese proceso donde el que decida quién debe representar el cambio de San Luis sea el pueblo de la provincia que quiere el cambio. Por supuesto. Porque también es cierto que hay parte del pueblo de San Luis que va a decir, no, yo no quiero el cambio, yo quiero que sigan los que están. Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, esta es mi idea. Si hay otro que tiene una idea mejor que la vía democrática, que la explicite, pero esa idea para seleccionar los candidatos tiene que ser una idea que no puede ser impuesta. ¿Has hablado, Walter, con estas personas que te mencioné? No, yo he hablado con Claudio Poggi, no he hablado, y con Enrique Ponce tuve una charla hace tiempo. Con él tengo, querés decir, más confianza, porque hemos sido contemporáneos estudiando en la facultad. Sí, claro. Yo, en los comienzos, cuando todavía no había democracia, nos juntábamos grupos de jóvenes de distintas pertenencias ideológicas, entre los que estaba Carlos, su hermano, y a veces que también venía. Lo que yo recojo es que Enrique tiene la vocación que coincide con esta mirada, que él tiene aspiración, y me parece absolutamente legítima, de ponerse a consideración del pueblo de San Luis que quiere el cambio, y a mí me parece muy bien, porque me parece que esto va a enriquecer una alternativa para gobernar San Luis. La verdad que lo único que uno a lo largo de su vida política ha entendido en que la política y la democracia basan su esencia en la decisión del pueblo. Sí. Y yo sigo creyendo esto, digamos, no niego que pueda haber otros métodos, no niego que otras metodologías puedan ser también válidas, pero me parece que además en una provincia como esta, donde tenemos un oficialismo muy consolidado que hace 36 años que gobierna, me parece que hay que pensar en una alternativa muy potente desde la oposición, desde los que pensamos distinto al oficialismo, y que esa potencia debe ser muy integradora, porque
Yo no creo que haya nadie, porque estaría en las encuestas, y las encuestas no dicen eso. No creo que haya nadie que solamente siendo el caballo el comisario vaya a ganar la cuadrera. En la cancha está pesando. No, además digo, hay experiencias de sobra que demuestran que las cosas así no pueden ser. Walter, te propongo que nos encontremos próximamente en cualquiera de las propuestas periodísticas que yo tengo para hablar de ideas. Ya me dijiste lo que yo quería preguntarte respecto a las cuestiones coyunturales, es decir, en cuanto a la fecha, en cuanto a las internas, en cuanto a todo. Digo, empecemos a hablar de ideas como para que la gente sepa exactamente que tu idea es precisamente también construir una alternativa que esté sustentada por un modelo que sea alternativo a este que gobierna hoy. Me parece que eso es lo superador. Lo otro no tiene que ver con cuestiones que son mucho más intrascendentes, ¿sí? Te lo voy a decir en mis anillos de responsabilidad, de pertenencia y de intento de representatividad. Mi primer anillo y núcleo de pertenencia es la Unión Cívica Radical. Mi segundo anillo de pertenencia y de referencia es un modelo de desarrollo, de progreso y de igualdad. Que sea republicano, que respete las autonomías municipales, que sea capaz de convocar desde el poder a los que piensan distinto para enriquecer, debatir y controlar las políticas públicas. Y esa es mi senda. Y por allí voy a transitar, y el que va a decidir será el pueblo de San Luis. Walter, estoy dispuesto a ocupar el lugar que el pueblo de San Luis me dé. Liderar desde el gobierno o acompañar al que el pueblo de San Luis elija para cambiar. Te mando un abrazo grande y nos vemos en cualquier momento, ¿te parece? Un abrazo grande. Chao, Walter.